Gracias. Ok, ahí sí. Cuando hablamos de planta arquitectónica, ¿qué debe conllevar? Primero, todo el dibujo de las paredes, ventanas, puertas, mobiliario fijo, mobiliario complementario. Vamos a llevar ejes, simbología de nivel de piso, cambio de piso, ambientación, lo que son vegetación. En exteriores se colocan lo que son los hachos, texturas, igual a veces en interior, pero se tratan de dejar lo más suaves posible. ¿Qué más podemos encontrar ahí? Vamos a encontrar, ¿qué más? Vamos a encontrar, ok, se colocan automóviles, se coloca, marcamos dónde está la calle principal y los colectores generales, ya sea conexión de agua potable o aguas negras. O sea, ¿en qué recomendamos las escalas? Las escalas de impresión de esto, escala 1 en 75, 1 en 50, 1 en 100, 1 en 150, 1 en 125, 1 en 250, 1 en 200, dependiendo qué tan grande sea. Entonces eso es lo que tenemos que tener pendiente. La planta arquitectónica lleva su norte, lleva un programa de necesidades que hay que llegar a cubrir y llega un cuadro de simbología y cuadro de texturas. Eso. Entonces, siguiente tema. ¿Quién quiere ser el siguiente o lo escojo yo? Ya, Ok, Ya, dele, Andrea. Andrea no y puede. después Ricardo. Ok. Podemos comenzar. y ahorita les estoy compartiendo. ¿Les aparece? Sí. Ahora pantalla completa les aparece Ujú. siempre. Sí, 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 aparece. Ok, buenos días. Yo les voy a hablar sobre lo que es plantas de conjunto. Vamos a empezar definiéndolo. ¿Qué es una planta de conjunto? Es el dibujo de la representación de una vista superior o área de un proyecto arquitectónico donde se incluye el terreno. Ahora, las plantas de conjunto pueden estar categorizadas dependiendo del nivel de detalle. Entonces, primero les voy a hablar sobre la planta de conjunto arquitectónica. ¿Qué debe Ujú, incluir? Cubiertas, ubicación de las bajadas pluviales, o sea, de agua, diámetro de las bajadas, el material de la tubería, la ujú, representación de pretiles, áreas verdes y demás zonas que vayan dentro del proyecto. La ubicación del edificio en el terreno, ya sea también una residencia, ubicación de las aceras, árboles existentes o árboles que se van a plantar, el estacionamiento, canchas, otros elementos si fuese un proyecto más grande, ubicación de muros colindantes, indicación de elevaciones de conjunto, los cuadros de simbologías, caminos, ejes generales de edificio. Las escalas sugeridas son 1 en 100, 1 en 125, 1 en 200, 1 en 250, 1 en 400, dependiendo del tamaño del proyecto. Aquí ujú, también especifico un poco qué es lo que debe llevar, como orientación, referencia de detalles constructivos, bueno, escalas, amarres, etc. Aquí hay un ejemplo de lo que lleva el exterior, que son las cuotas, las áreas exteriores, como les mencionaba, áreas verdes, elementos de los edificios y ambientaciones. ujú. Que un ejemplo de cómo se debería ver una planta de conjunto arquitectónico con sus respectivas bajantes de agua, eh, el, marcados los cortes, Así es. botas. Y hay otro. Este es un ejemplo de un mal plano de conjunto arquitectónico, porque si Ujú, bien también puede estar bien pintado y bien elaborado, le falta mucha información. así es. Tal como estaba mencionando, niveles de piso, bajadas, ejes, cotas, etc. Ahora, plantas de conjunto constructivas. Ok, ¿qué debe incluir? Debe incluir la misma información que tiene un plano arquitectónico, debe estar bien acotada indicando el amarre del edificio, aceras, estacionamiento, canchas, las escalas sugeridas, 1 en 100, 1 en 125, 1 en 200, 250 y en 400. Aquí Ujú, especifico un poco más qué es lo que tiene que llevar: cotas generales, parciales, localización, antepechos,
de Ujú, ventanas, nivel de pisos internos, externos, rampas, pendientes, batientes, número de ambientaciones, o sea, cuántos árboles hay, ubicaciones, dimensiones de ductos, instalaciones de juntas, lo que tiene que llevar el techo también, la azotea, los ejes, bajantes, pendientes, las escalas. Bueno, y aquí hay un ejemplo de también de la simbología y un plano constructivo de conjunto. ujú, Aquí le adjuntan lo que es un render. Aquí hay un ejemplo de dos tipos del mismo proyecto. Este es una planta de conjunto y esta es una planta de conjunto arquitectónica. ok, Entonces, ver las diferencias. Y vamos eso a ver. sería, gracias. Dele el anterior. Esta. Ahí. No, la verdad está muy bien. La diferencia ahí se están proyectando la sombra, ¿va? Eso se hace en 3D. Sí, Perfecto. gracias. Tal vez por agregar algo en cuanto al arquitectónico, al conjunto constructivo es, generalmente nosotros hacemos, cuando hacemos un conjunto constructivo, lo hacemos con unos zooms para poder después enmarcar los espacios a, a elaborar, más que todo por tener una referencia, es decir, en un plano de conjunto muy grande no se pueden apreciar. Entonces, generalmente se imprimen eh, en, en grande los distintos sectores. Arquitecto, usted había mencionado de una hoja resumen. ¿Esa la mandamos o no va a ser necesario? Sí, sí, la van a subir a la plataforma, Ok, listo. solo con la información necesaria, que va a Sí, ser, esa hoja de resumen solo va a llevar, que incluye el plano, las escalas en las que se recomienda trabajar. Eso es todo. Ok. Siguiente, Ricardo. Me puede, Ok. no sé si me confirman, Arqui. Sí, sí, se mira. Ok. Bueno, tengan muy buenos días, compañeros, arquitectos. Ujú, Mi tema de exposición es planos de cimentación, mampostería, sistemas de aislado y corrido, que quiere referir zapatos aisladas y corridas. ujú, Planos de cimentación. eh, las cimentaciones se apoyan en las capas poco profundas del suelo, ya sea porque el suelo tiene una alta capacidad portante o por tratarse de construcciones relativamente livianas. En este tipo de cimentación, la carga se reparte en un plano horizontal, como pueden ver de la imagen, la pueden observar con la cimentación. Les voy a mostrar un plano de cimentación, no sé si lo logran observar. ujú, Como explicaba usted aquí, eh, cada uno define dónde van sus zapatos, sean zapatos corridos o zapatos aislados. Bueno, a ver si otro momento aquí. Creo que me salgo aquí. Aquí, la sí. mampostería es un sistema de construcción más común de lo que se puede creer. O sea, a pesar de que su aspecto rudimentario sí poco es realmente útil en algunas edificaciones para garantizar la resistencia y la durabilidad. Pertenece a una tipología de cimentación superficial, que su función consiste en repartir las cargas que se le transmiten en la edificación y generalmente en terrenos grandes, extendidos, que soportan convenientemente los refuerzos. Los layers a crearse son bardas, castillos, cimentación, cotas, detalles, estructuras, detalles, ejes, ventanas, bloques, muebles, muros, techos, solapas y otros más que me olvido agregar. Ujú.
tipos de mampostería. Está la mampostería ordinaria, que se caracteriza por su utilización en morteros de yeso, más prácticamente, Ujú, que, que va con cal o cemento. Por medio de ellos es posible fijar otros elementos indispensables en la mampostería como piedras o ya sea ladrillos. Está la mampostería en seco, ujú, que este tipo de cimentación de mampostería no requiere, como podemos decir, el uso del mortero, pues como lo requiere de la ordinaria, porque ujú, de hecho los materiales utilizados como roca de ellos o sea, que son de menor tamaño y ujú, cuidadosamente son colocados unos encima de otros. Y están los otros que son mampostería de tareada, tales de textual, está el de concertada, está el de piedra, está el de ladrillos, el de decoración. Y como podemos observar, este es un plano de una mampostería de hecho creo que es una vivienda, como se pueden observar. En cimentación corrida, eh, se conoce como un cimiento corrido a la estructura donde son transmitidas las cargas y este transmitiendo al suelo, pero por tanto generalmente van bajo la tierra. Este cimiento es de manera continua y es elaborado a base de concreto y hierro y es resistente al agua. Como pueden ver en este plano de una zapata corrida, su cimiento C1, cimiento C2, su escala 1 en 20, como pueden observar sus dinteles, sus tipos de columnas con sus especificaciones, etc. Y zapatas aisladas son comúnmente utilizados para cimientos poco profundos con el fin de transportar y extender cargas concentradas y causadas por ejemplo, por columnas o pilares. Las zapatas aisladas pueden ser de material reforzado o no reforzado. Y como pueden observar en esta imagen, está su material de propio, su zapata de concreto, su terreno natural, su columna de concreto, su estribo, su acero de refuerzo, su soleado, su acero de refuerzo y dado su apoyo de la parrilla. Y como pueden observar, este es el plano de una zapata. Eh, Zapata en planta, zapata en corte, con su tipo de escala y sus especificaciones. Y gracias por su atención. Ok, mencionando en un plano de zapata corrida, si lo puede poner Ricardo, por favor. Ok, el último era este. Ok, Quizás. ok, ok. Eh, hay que ver que más que todo son detalles, ahí hay un montón de detalles mixtos. Sí, Cuando hablamos dele la diapositiva anterior a esa, la 10, hay que tener esta. claro, sí, la 10. No, no sé si solo a mí es que no me aparece abierta esa diapositiva. No sé los demás compañeros. Pueden, A los pueden demás les confirmar. aparece la diapositiva 10. Está como trabajado, Aún creo. sí, Sí, sí que se está parece. Ok, comentando. Más que todo en esa parte, chicos y chicas, tenemos que tener presente algo. Em, nosotros vemos que hay un sector para poder em, definir un patrón. Cuando hablamos de cimentación, la cimentación es la base de toda la construcción, ¿verdad? Cuando hablamos de mampostería, los detalles son de piedra. Permítame un minuto.
Ok, disculpen, que estaba moviendo el vehículo. Les comentaba, cuando hablamos de cimentación, hablamos de una disposición. Generalmente, la disposición van conforme a castillos y columnas. Hay un dato que tenemos que manejar muy claro y es cuándo es castillo, cuándo es columna. En el ámbito en el que ustedes se van a desarrollar, van a escuchar una palabra bastante común y es la base. ¿Alguien la ha escuchado? Que le dicen, no, las bases no coinciden. Sí. Ok, la gente le llama base. Realmente eso no existe. Se llama castillo o se llama columna. Base jamás. Eso no existe. Para que lo tengan claro. Para que lo tengan claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando estamos trabajando, nosotros tenemos que tener claro un patrón. Y es definir específicamente lo que estamos haciendo. Ahora, cuando estamos definiendo ese patrón, nosotros tenemos que conocer dos cosas. Número uno, ver de qué forma nosotros vamos a elaborar el trabajo en consecuencia. Número dos, las bases no existen y los castillos son diferentes a las columnas. Es una columna cuando tiene más de 600 centímetros cuadrados de área. Si es menor, es un castillo. ¿Estamos? ¿Cómo defino eso, arquitecto? Multiplicando una de sus caras por uno de los lados por otro de los lados. Estamos hablando que si es de 20 por 30, ¿cuánto es? 20 centímetros por 30 centímetros son 600, entonces es una columna. Pero si es de 20 por 25, son 500, entonces es un castillo. ¿Estamos? Sí, Arqui. Ok, entonces en base a eso, ahora cuando hablamos de un plano constructivo de cimentación, estamos hablando de qué lleva. Lleva viga tensora o soleras, lleva la zapata, lleva definición de zapata corrida, lleva la información de compactación y demás. Eso es lo que a eso nos referimos con un plano de cimentación. Norte lleva ejes. Los ejes se colocan conforme a los castillos o columnas principales. Distancia de solera a solera, distancia de zapata a zapata. ¿Estamos? Esa información. Sí, Arqui. Ok, siguiente. Yo, arquitecto. Gracias, Arqui. Ok, easy. Dele. Arquitecto, ¿cree que después por ir yo? Porque a mí me toca detalles de cimentación, entonces así, después de ISIS, yo solo a Perfecto. complementarlo. Perfecto. ¿Está bien? No sé si ya pueden ver. No, tendría que dejar de compartir su compañero. Ahí está. Ok, Gracias, Arqui. vamos a hacer un orden. Primero Isis, después Daniela. ¿Quién más? Bueno, van a exponer hoy solo 4 más de una forma bien rápida, ¿verdad? 4 o 3 personas más. Y el resto queda para el jueves. Ya pueden ver. Sí, Ok. entonces sería Isis, Daniela, ¿quién más? ¿Quién más quieres poner hoy? Yo, arquitecto. Ingrid. Uno más, Anderson. Bueno, ustedes 4 son los que exponen hoy, los demás exponen el jueves. Ok, démosle. ¿Se puede ver? Sí, Ok. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Isi Villela. Les voy a hablar sobre las plantas de cubierta de techos. Permítanme. Se están corriendo. Bueno, la planta de techos muestra una vista general de la conformación
plano de techos desde una altura superior a la cubierta de la edificación. La intención de la cubierta es que cubra el objeto en cuestión o en este caso el proyecto o edificación. La función principal pues es proporcionar el cerramiento superior de nuestro proyecto. En esta planta se debe indicar el área techada o cubierta de construcción indicando la dirección o pendiente de los techos indicados, así como podemos ver. Pues está aquí lo que es el porcentaje de la pendiente con sus ejes y bueno, toda la información que necesita, pues si hay patio, pues también está el patio, el área techada, el jardín y pues todo lo necesario, ¿verdad? También está pues las partes de una cubierta. Entre las partes principales de una cubierta de techo se encuentran las limatesa y las limaollas. Las limatesa, pues las limaollas son líneas de cubiertas en las que influyen dos pendientes, es decir, las líneas de canales que recogen las aguas de lluvias provenientes de las vertientes. Las limatesas son las líneas divisoras de dos vertientes de la cubierta. El agua correrá en sentido pues contrario, alejándose de esta línea. Así como podemos ver también otras partes, que está la cumbrera, la línea de máxima pendiente, caballete, aquí está pues lo que es la limatesa, el faldón, la bordilla, la limaolla, el lucernario, borde lateral y pues el aspe. También están los elementos que componen una estructura de techo y cubierta de techo. La estructura de techo se compone básicamente en dos tipos de elementos, los refuerzos principales, que son las vigas o cerchas principales, y los clavadores, que son elementos que cargan la cubierta de techos. En los refuerzos principales dice que solo tienen como función sostener el peso de toda la estructura de techo según la forma en que están diseñados. Pueden ser vigas principales o cerchas estructurales. Están dispuestas a distancias establecidas previo a un análisis estructural. Y los clavadores son elementos sobre los cuales la cubierta de techo es atornillada. La distancia usual entre los clavadores es de 3 pies o 90 centímetros, pero esta puede llegar a variar según el tipo de techo que vaya a colocarse. Está también aquí pues una forma, los refuerzos principales, así como lo podemos ver, está el refuerzo de la viga principal, el bastón superior y también aquí están lo que son los clavadores. En los tipos de cubiertas está la cubierta, permítame arquitecto. Están los tipos de cubiertas, la cubierta a dos aguas. Pues la cubierta a dos aguas es la más común y está compuesta por dos faldones que pueden ser simétricas o asimétricas. Este tipo de cubierta es muy funcional, fácil de construir, drena bien el agua, facilita la ventilación y se adapta a la mayoría de diseños arquitectónicos. También tenemos lo que es la cubierta a cuatro aguas. Es algo más compleja y suele estar compuesta por 4 planos inclinados, al igual que la cubierta a dos aguas. Es bastante popular, pero al contrario de esta, pues no permite una ventilación óptima. Este tipo de cubierta ofrece un mejor rendimiento en zonas con vientos fuertes. La cubierta holandesa es similar a una cubierta o cuatro aguas con una cabeza en ambos extremos de la casa.
Este diseño facilita el acceso a la parte inferior de la cubierta, además de añadir la luz y espacio extra. Ok, También está la cubierta. como paréntesis. Sí, Actualmente, generalmente se trabaja 4 aguas, 2 aguas, plana a un agua y en algunos casos la buhardillada es la que se trabaja en Honduras. Lo que son las mansardas son para países nórdicos, lo que es los dientes de sierra son para países europeos y nórdicos, como ser Dinamarca, Noruega, Suecia, Alemania, Polonia, generalmente. Son los países que tienen ese tipo de techos. Y los de mariposa, en Honduras se ven, pero es una segregación. La diferencia es que en el centro no tienen no tienen un recolector, sino que tienen un jardín. Y son los famosos techos de las casas coloniales. Que es uno de mariposa seccionado, con un espacio al centro, que se convierte en una cubierta en un agua, tiene una intención hacia el centro de la estructura. ok. Sigo. Están también los tipos de techos. Están las tejas solares, las tejas asfálticas y los techos de metal, acero con revestimiento de piedra, la pizarra de caucho, tejas de acrílica y concreto, techos verdes y sistemas de impermeabilización de techos. Ujú. También aquí tengo lo que es cómo se construye, ¿verdad? El techo verde, que me pareció muy interesante. El sistema tradicional, pues, dice que empieza con sellador, luego sigue con imprimación, membrana de aluminio, la imprimación nuevamente, la membrana geotextil, la imprimación antirraíz, la manta de drenante y sustrato, y la cubierta vegetal, ¿verdad? Que es lo que queda en la parte superior, en la parte que se ve, por así decirlo. Ujú. Y el sistema con bandeja, esta pues comienza con lo que es la bandeja